Hola, el día de hoy este video te va a servir para repasar un tema que te ayuda y que sobre todo es uno de los temas que más trabajo cuesta entender. Este tema es el balanceo por redox. Veamos un poco de introducción. El balanceo de las ecuaciones químicas es un requisito para cumplir la ley de la conservación de masa de Lavoisier, la cual nos indica que debemos de tener el mismo número de átomos, tanto de reactivos como de productos. Esto se puede dar por dos procedimientos. El primero es el balanceo por tanteo, que consiste en verificar que se tenga la misma cantidad de átomos de reactivo como de producto después del proceso, modificando, si es necesario, ambos lados de los coeficientes hasta obtener las mismas cantidades. En ningún caso, ojo, se pueden cambiar los subíndices de los compuestos de la reacción, ya que estaríamos cambiando la sustancia. Veamos un poco. El coeficiente, para que lo identifiques, va a aparecer siempre al lado izquierdo del símbolo del elemento. Generalmente es un número grande. Y al lado contrario, o al final de la fórmula del compuesto, encontramos números pequeños, que son los subíndices. Estos números pequeños son los que no debes cambiar porque estarías alterando el tipo del compuesto. Hecha esta aclaración, pasemos ahora a el balanceo por redox. El balanceo por redox se va a aplicar cuando hay una transferencia de electrones en un proceso de óxido-reducción en al menos dos de las especies involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una oxidación y una reducción en simultáneo. ¿Cómo vamos a identificar estos dos procesos? Veamos. En la oxidación, el elemento va a perder electrones, va a aumentar su número de oxidación por consiguiente y el que se oxida va a ser el agente reductor. Por otro lado, la reducción, el elemento que se reduce va a ganar electrones, disminuye su número de oxidación y por consiguiente se le conoce como el agente oxidante. Nos podemos ayudar por la tablita que tenemos en la parte inferior, la cual es a especie, ¿te acuerdas? De una recta numérica en la cual la ranita iba brincando, ya sea a la derecha o a la izquierda. Tenemos números positivos si va aumentando y números negativos si va disminuyendo. ¿Ok? Si pierde electrones, aumenta su número de oxidación, es obviamente una oxidación. Si gana electrones, cargas negativas, va a ir a la izquierda y la especie se va a reducir. Veamos algunos pasos para el método de oxidorreducción. El primer paso que tenemos es asignar los números de oxidación a todos los átomos presentes. El número 2, identificar qué átomos se oxidan y quiénes son los átomos que se reducen. Estos serán aquellos, te vas a fijar muy bien, que aumenten o disminuyan su número de oxidación. Puedes ayudarte de la imagen de la tablita anterior que mencionamos. Número 3, determinamos la transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos electrones fueron los que aumentaron o disminuyeron de las especies? Generalmente esto se va a dar de reactivo a producto. Un cuarto paso, vamos a igualar la magnitud de los cambios ajustando los coeficientes únicamente de las especies que cambiaron de ambos lados. Y finalmente terminamos con un balanceo por el método del tanteo. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos el primer paso. Vamos a tener la ecuación escrita sin balancear. El número 2, colocamos los números de oxidación sobre cada elemento, comenzando por los números conocidos. Para esto, te voy a pedir que te auxilies en el documento que está en la plataforma, para que sepas cuáles son los criterios para asignar los números de oxidación y que te sea más fácil sacar esos números de oxidación. Pero ya sabemos que
todo elemento en estado neutro, su número de oxidación es 0. Aquí en el número 2 podemos ver que el cobre tiene número de oxidación 0 porque está solo, porque no está combinado con nada. El hidrógeno siempre va a trabajar con +1 y el oxígeno siempre va a trabajar con -2. A excepción, el oxígeno, si es un peróxido, va a trabajar con +2. Ok, pero esos casos los veremos en el documento. Aquí por el momento sacamos y nos vamos a auxiliar de la tabla periódica, que ahí están los números de oxidación con los que pueden trabajar los elementos. Número 3, identificamos qué elementos cambiaron su número de oxidación. Si nos damos cuenta, aquí están marcados con azul como el cobre va de 0 a +2 y el nitrógeno va de +5 a +2. Esto nos indica, de acuerdo con la reglita que vimos en la imagen anterior, vamos a identificar quién va a ganar y quién va a perder los electrones. Identificamos a los elementos que variaron el número de oxidación. Vemos que en primer lugar está el cobre, que pasó de 0 a +2, quiere decir que ganó 2 electrones, perdió 2 electrones. Y el nitrógeno pasó de 5 a 2, quiere decir que disminuyó en 3 electrones. ¿Ok? Posteriormente vamos a intercambiar los números de oxidación. Aquí menciona, se multiplica el número de electrones que ganó o perdió por el subíndice del elemento. Pero una manera más fácil de hacerla es el número 3 de electrones se lo vamos a poner al cobre y el número 2 del nitrógeno se lo vamos a poner el número 3 al cobre y el número 2 al nitrógeno. ¿Ok? Nada más intercambiamos, obviamente, en las especies que hemos señalado que cambiaron. Cruzamos los números, que es lo que ya mencioné en el número anterior, únicamente las especies involucradas, y ajustamos y terminamos por el método del tanteo, poniendo aquellos coeficientes necesarios para que mi ecuación quede balanceada. Posteriormente vamos a verificar que realmente esté balanceada mi ecuación por medio de una tablita. Pongo mis elementos al centro, cuánto tengo de reactivos y cuánto tengo de productos. Me va a indicar que mi ecuación está balanceada cuando la misma cantidad de reactivos obtenemos en la misma cantidad de producto. Ya ajustamos los demás números, ahí sí podemos poner otros coeficientes en los elementos o en los compuestos que no se involucraron en la oxidación-reducción y tenemos balanceada nuestra ecuación. Te dejo unas actividades o unas prácticas para que se te facilite el poder identificar quién se oxida y quién se reduce. Puedes realizar esta actividad y para que te ayude en este método de balanceo por redox y que te quede un poco más claro. Agradezco tu atención y nos vemos hasta un próximo video. Gracias.